En medio de esta crisis sanitaria, el gobierno busca inyectar liquidez al sector productivo y por eso esta noche hablaremos sobre este fondo denominado Reactívate Ecuador y para ello hacemos contacto vía Zoom con el viceministro de Comercio Exterior, Daniel Legarda. Viceministro, dinamizar la economía después de casi 4 meses es necesario, pero debe hacerse con responsabilidad. Se habla de un lucro cesante en el sector productivo de más de 14.000 millones de dólares. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y un cordial saludo a toda la ciudadanía. Efectivamente, hay que empezar por esa cifra de contexto. A la semana anterior llevamos ya un estimado de 16.000 millones de dólares de lucro cesante. De hecho, se aumenta esa cifra cada semana que va pasando. Dentro de todo esto, debo señalar que en las 2 últimas semanas se ve un incremento de ventas en relación a lo que hemos tenido desde el inicio de la pandemia, y eso es buenas noticias dentro del contexto. Pero de todas maneras, ha habido ya una afectación de 16.000 millones de dólares aproximadamente, que son 16.000 millones de dólares que no han dado la vuelta en la economía, no han pagado obligaciones, no han cancelado salarios, no han pagado deudas, y por lo tanto claramente el nivel de afectación que tiene la economía que se siente en la liquidez de las empresas de todo tamaño y de toda la región, de todos los sectores, perdón, a nivel nacional. Viceministro, ¿de dónde proviene este fondo de más de 1.000 millones y cuántas solicitudes se han registrado hasta la fecha? Hay cerca de 15.000, alrededor de 15.000 solicitudes que están ingresadas, entre las que han sido ya aprobadas y las que están en proceso, que si es que de todas ser aprobadas sumarían ya más de 400 millones de dólares. Por supuesto que esto tiene que seguir un proceso para verificar que estén en orden todas las solicitudes y los requisitos para acceder al crédito. Pero como decía la nota antes de mi intervención, se ha planificado que los requisitos sean bastante bajos, que sea bastante blando el crédito para poder acceder en la mayor cantidad y sobre todo, aunque no es exclusivamente, pero sí en su mayoría dirigido a MIPYMES, ¿no? Con condiciones blandas y con plazos bastante extendidos. El monto no es suficiente, partamos de ahí, porque el Ecuador y el sector productivo del país necesita alrededor de 5.000 millones de dólares para tener una recuperación mucho más fuerte. Esto lo ha mencionado el mismo ministro Iván Montaner, ministro de la Producción, y la cifra es más o menos cercana a ese valor. El sector productivo, para tener una reactivación potente, fuerte y digamos que en el mejor de los escenarios, necesitaría un monto de alrededor de 5.000 millones de dólares. Pero claro, eso en las circunstancias actuales es bastante complicado, pero el gobierno nacional hace todos los esfuerzos en coordinación con finanzas, con nuestros aliados a nivel internacional, para lograr conseguir la mayor cantidad de recursos. Y hay que señalarlo también, Verónica, la mayor cantidad de recursos que en este momento pueden venir para enriquecer este fondo, para enriquecer la reactivación productiva, provienen justamente de los aliados internacionales, que son primero los fondos multilaterales, FMI, Banco Mundial, la CAF, el BID, los gobiernos también a nivel bilateral, Estados Unidos, de China, de gobiernos de la Unión Europea, también es de donde podemos en estos momentos conseguir el apoyo financiero que requiere el país en la frágil circunstancia en la que esta crisis encontró a la economía nacional. A propósito de los requisitos, estábamos revisando la página del Banco del Pacífico y uno de ellos era que las empresas deberían haber tenido una buena salud o un buen funcionamiento antes de la emergencia sanitaria. En este caso, ¿la evaluación se hace individualizada por empresa o todo esto es vía virtual y no hay margen si es que yo tenía alguna complicación antes de la pandemia acceder a este tipo de créditos? El requisito se refiere puntualmente a que la empresa debía haber estado antes de que inició la pandemia, el 16 de marzo, debía haber estado en un registro limpio en la central de riesgos, es decir, no debía tener contratiempos en la central de riesgos. Obviamente, una vez que inició la pandemia, el tiempo ya es diferente y todos, o casi todos al menos, registraron atrasos, pero por eso la misma Junta Monetaria sacó una normativa en la cual los atrasos o los impagos a partir del 16 de marzo no son contabilizados dentro del perfil de riesgos de la central. Es por eso que el requisito es pedido con tiempo anterior al inicio de la crisis, ¿no? Si es que una empresa ya venía con problemas y ya venía registrando impagos o algún problema en la central de riesgos, evidentemente esa empresa no va a poder acceder, pero aquellas que estaban
con su historial limpio y no tenían problemas, pues pueden acceder. Eso no hay ningún problema. Viceministro, se impulsa también la campaña Juntos Ecuador, por un lado para proteger el empleo y por otro para fomentar el consumo de lo nuestro. En estos 4 meses, ¿qué tanto ha confiado la ciudadanía en la producción ecuatoriana? ¿Qué líneas se han incrementado sus ventas? Es muy importante esta campaña, Verónica, porque la recuperación del país en primera instancia pasa por reactivar el consumo nacional y por también impulsar una campaña que vaya a motivar el consumo y la elección, sobre todo del consumidor ecuatoriano. Cuando vayamos, esto quiere decir, y hacia allá se ha enfocado la campaña que hemos lanzado desde el Ministerio de la Producción, desde el Gobierno Nacional, pero que queremos que se empodere la ciudadanía. Esta no pretende ser una campaña con marca de gobierno, ni que sea solamente que quede como el gobierno, sino que sea tomada por la ciudadanía, apropiada por la ciudadanía para que se motive en todas las líneas de negocios que existan, ¿no? No se trata de poner una pistola al consumidor, no se trata de ponerle una pistola en la cabeza tampoco al retail o al comercio o a la industria. Se trata simplemente de motivar un consumo de lo nacional, porque detrás de esto, en realidad el concepto es bastante sencillo, pero detrás de esto hay un empleo que se mantiene, una empresa que puede mantener ese empleo a su vez y se reactiva el consumo, ¿no? Tal vez el ejemplo más claro de esto y que también entra dentro de la campaña de Juntos Ecuador es el turismo. En una primera instancia, el turismo va a necesitar de la reactivación del turismo nacional para después ir a lo regional y posteriormente dar paso a lo internacional. Necesitamos de los mercados internacionales necesariamente, exportaciones, turismo y demás, pero evidentemente en esta primera instancia de recuperación es importante lo que el consumo local, lo que el consumo de lo nacional puede hacer y de paso ya quedar implementada una campaña que tenga como digo, una fuerte influencia en las decisiones de consumo de los ecuatorianos para consumir productos hechos en el país. Esto es muy importante. Hemos hecho una campaña que ha iniciado inició en el mes de abril con los sectores que estaban abiertos dentro de las restricciones y sobre todo esto eran los locales de expendio de alimentos, ¿no? Retails de alimentos y de los que permanecían abiertos, farmacias en algunos casos. Se han ido poco a poco uniendo más aliados, tanto canales, supermercados, farmacias, otros retails más pequeños, como también empresas que fabrican directamente productos o tienen servicios. Poco a poco vamos sumando más aliados, hay ya una red de cerca de más de 10.000 puntos de venta en el país que están sumados a la campaña entre todos los segmentos, los sectores, y pretendemos abarcar aún más de toda esta campaña para ir promoviendo el consumo del producto nacional, ¿no? Pero eso no resta, Verónica, que Vanessa. tengamos que seguir trabajando como país en también continuar profundizando nuestra agenda internacional. Y esta es muy importante para sostener más aún hoy en día la dolarización y el ingreso de divisas al país. A propósito de eso, ya para ir finalizando, viceministro, la dinámica de la agenda comercial del Ecuador seguramente ha cambiado con el cierre del mercado por la presencia del coronavirus. ¿Con qué mercados podríamos seguir teniendo buenas relaciones? ¿Con cuáles definitivamente será difícil mantenerlas? ¿Y cuáles pueden ser nuevos socios estratégicos en los próximos meses? Bueno, creo que en este sentido, y es importante porque este es el tercer gran pilar de esta recuperación. El primero, habíamos dicho, el crédito, que siempre va a ser necesario más. El segundo, la campaña Juntos Ecuador para el consumo de la reactivación nacional. Y el tercero y más importante, diría yo, es el profundizar la agenda internacional para la atracción de inversiones y para la promoción de exportaciones. Esta decisión fue acertada desde el inicio por el presidente de la República, por el gobierno, en darle la vuelta al giro y a la estrategia del país para lograr tener una economía que esté más insertada en los mercados internacionales. Y hacia allá hemos seguido trabajando. A pesar de las circunstancias, a pesar de lo limitado de la situación, hemos mantenido videoconferencias y reuniones de trabajo con nuestras contrapartes en Estados Unidos, en México, con la Unión Europea, para profundizar nuestro acceso a mercados. En el caso de México estamos negociando un acuerdo que nos permitirá no solamente mejorar el acceso a ese mercado para nuestros productos de exportación, como el camarón, como el banano, como el mango, como productos de alimentos, como ciertas industrias también, como madera, algún segmento de textiles,
entre otros, sino que también nos va a permitir dar un salto hacia el ingreso como miembro adherente de la Alianza del Pacífico. Y esta agenda de la Alianza del Pacífico viene atado de la agenda de promoción de inversiones, de exportaciones, de un trabajo más fuerte con las MIPYMES, de un marco regulatorio mucho más estable para el sector productivo, que es positivo para el país. Y con Estados Unidos, el 15 de abril debíamos haber realizado la tercera reunión del Consejo de Comercio de Inversiones Bilateral, el TIC por sus siglas en inglés. Evidentemente las circunstancias no permitieron que esa reunión se lleve adelante físicamente, pero mantuvimos una videoconferencia con nuestras contrapartes en la Oficina de Comercio del Gobierno de Estados Unidos para, de común acuerdo, postergar la realización de esta reunión para que se realice nuevamente en Ecuador, es decir, se ratifica que se realizará en territorio nacional. Más adelante, cuando las circunstancias lo permitan, evaluaremos esto en el mes de julio-agosto para ver cuándo es conveniente poder reactivar esa reunión y que de allí podamos tener una hoja de ruta más clara sobre el entorno adecuado para una negociación con nuestro principal socio comercial, que es los Estados Unidos. Correcto. Paralelamente, y con este tema termino, Verónica, es dos Vanessa, buenas por noticias favor, que hemos tenido, que es la Asamblea ha aprobado el acuerdo comercial con el EFTA, es un segmento de países de Europa que no tenía acuerdo todavía, y finalmente tenemos también ya en camino la aprobación y la ratificación del acuerdo comercial con Reino Unido, que son noticias que la Asamblea ha aprobado y el otro está en proceso y por unanimidad, que no quería dejar de mencionar, pues es relevante en esta agenda. 20:44. Gracias, viceministro, por contestar nuestras inquietudes sobre este programa Reactívate Ecuador, que está ofreciendo créditos de hasta $500.000 con interés de hasta el 5%. Muchísimas gracias a ustedes, una buena noche, un saludo a todos. Gracias. Y con esta información nosotros vamos a hacer una nueva pausa aquí en Telediario y continuaremos con más noticias de su interés.